No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que nos quiera hacer. Sí, por favor, adelante. Ya se lo van a pasar allá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un concepto y una propuesta verdaderamente innovadora y felicito a los cuatro por tener la osadía de presentarlo de una forma tan innovadora y con un alcance de largo plazo. Sin embargo, me surge una duda y tiene que ver con, si bien el proyecto tiene una visión de largo plazo, hablaban 25 años, la verdad es que vivimos también en el sistema de salud, en el día a día, en las necesidades, digamos, inmediatas y a veces son las que nos ganan y van determinando hacia dónde tenemos que cambiar o determinar el rumbo. ¿Cuál es la idea que tiene Reinventando Salud para lograr conciliar, digamos, los intereses de una multiplicidad de actores, de instituciones, incluso intereses personales que puedan, digamos, frente a una coyuntura, por ejemplo, electoral, un nuevo gobierno, cómo aseguramos transitar verdaderamente en este largo plazo y no quedarnos como, bueno, pues a lo mejor empieza un proyecto justo porque viene un nuevo gobierno, por ejemplo, y entonces pareciera que puede virarse con un proyecto muy focalizado, con intereses muy en el corto plazo. Entonces me gustaría quizás escuchar un poco más acerca de cómo conciliar justamente esta parte de los intereses. Doctor, si nos puede ayudar con la respuesta. Octavio, muchas gracias por la pregunta. A ver, sabemos muy bien primero que la única manera de alinear objetivos es en el largo plazo. Eso está más que demostrado. No hay manera fácil, por lo menos, de alinear intereses en los cortos plazos. Entonces, esto es una de nuestras premisas. Ver hacia adelante, alinear intereses. Luego empiezan las diferencias en los cómo, pero por lo menos ya los qués están mucho más claros. Por otro lado, ¿qué hacer en el corto plazo? Yo te diría, en el corto plazo empezará a haber productos que empezarán a ser compartidos con quien quiera y necesite de esta información. Y la intención es que sumemos a todos los que se quieran sumar, incluido el gobierno mismo, incluidos los futuros gobiernos que puedan sumarse. Y de esa manera empezar a sumar literalmente. Pero por otro lado, aprovecho la oportunidad para señalar que lo estamos haciendo desde la sociedad civil con profunda convicción. Y con profunda convicción, ¿por qué? Por varias razones. Una, la experiencia que hemos tenido, y si me permiten hablar en primera persona, transitando por el mundo de la academia, desde la Escuela de Salud Pública de México en alguna época, por la filantropía, FunSalud, en la Fundación Kellogg, por la academia misma, la Academia Nacional de Medicina, por la consultoría y por el gobierno, yo puedo decirles que estoy plenamente convencido de que el espacio hoy es para la sociedad civil con el gobierno, no contra el gobierno, con el gobierno, pero desde la sociedad civil. Los gobiernos están cada vez más trabados y eso lo estamos viendo no solamente en México. Pablo Escandón me hizo el favor de obsequiarme un libro interesantísimo hace muy poco que ya devoré, que habla de la cuarta revolución en los estados, en el concepto de los gobiernos. No es México nada más. Estamos agotados, tenemos que buscar nuevas alternativas, pero esas nuevas alternativas tienen que ir de la mano con las alternativas de siempre. Agrego un par de comentarios simplemente para reforzar. El primero tiene que ver con el papel de los liderazgos. Hay un libro publicado por una doctora Kellerman que se llama El fin del liderazgo, The End of Leadership, profesora de Harvard, y ella dice, se acabaron los liderazgos individuales. Por eso los gobiernos están hoy, los presidentes con los niveles más bajos de aceptación, los líderes empresariales atacados. Ya no estamos en los tiempos en los que había grandes liderazgos individuales. Eso se acabó. Y por otro lado, insisto, la evolución de los gobiernos que están cada vez en peores condiciones para poder avanzar. Están trabados en sí mismos.
llenos de regulaciones, llenos de trabas internas y externas. Entonces, en resumen, yo diría, tenemos que alinear a largo plazo, tenemos que empezar a generar productos de corto plazo para que los tome quien quiera y quien los necesite. De esa manera respondería, Octavio. Gracias por la pregunta. ¿Sí? Octavio, la mejor defensa de que nadie pueda tomar esta bandera como propia es que esté conformada por un grupo amplio. Si vienes con una etiqueta de una determinada asociación, si vienes personalmente, si vienes con una historia, es muy fácil etiquetar y será muy fácil expresar entonces hacia qué sesgo o con qué intereses te mueve. Cuando esperamos veros a más de 100 personas, en esos encuentros se juntarán 200 personas opinando, generando productos, es muy difícil que nos puedan quitar a la sociedad civil la legitimidad de marcar la ruta. Entonces, la mejor protección es el grupo, esa es mi opinión. Gracias. No sé si... Tranquila. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario que quiera hacer. Sí, por favor, adelante. Yo también me uno a la felicitación. Me parece algo extremadamente interesante pensar en estos términos que están proponiéndonos. Y también quiero felicitar lo que asumo que ha sido el trabajo previo que ustedes han hecho para hacer una presentación y una estructura de lo que quisieran en lo que nosotros participáramos en ello. Entonces me parece muy entusiasmante. Desde luego que mi lado cínico me lleva a pensar que hay muchas organizaciones y muchos grupos que piensan esto, algunos muy oficialmente, y que algunos de ellos van a ser enemigos de lo que aquí se diga, por razones de mezquindad en el fondo. Y creo que ese es un tema que debería estar presente en la mente a la hora de hacer las propuestas y de cómo promoverlas y de cómo presentarlas. Lo que también me parece es que el valor mismo de lo que aquí salga y que va a depender del talento y el esfuerzo de los participantes va a ser lo que dé el resultado o no. Pero sí me gusta mucho la idea de poder pensar fuera de la caja. O sea, no se puede pensar esto en organizaciones convencionales porque lo que uno diga va a ser impopular o va a ser inaceptable para ciertos grupos, o va a haber la idea de que simplemente no se puede hacer. Por ejemplo, luchar contra las prebendas de los sindicatos u otras cosas de ese estilo. Y que yo asumo que en un grupo como este sí se va a poder plantear y que se van a buscar formas concretas de ir venciendo esas resistencias. A mí me entusiasma mucho y sé que no es fácil, pero pienso que pues vale la pena intentarlo, ¿no? Muchas gracias, Javier. No sé si quieres comentar algo al respecto. Solamente matizar y ahondar en el concepto de solución en vez de opinión, porque yo creo que esa es la diferencia. Poder cambiar estos temas sindicales, estamos hablando de una gran caja negra, esta sí que no es fuera de la caja, es que la caja es negra per se, no es transparente como el cubo, desde dentro o desde alrededor no se puede hacer, desde fuera se puede demostrar. Entonces, es también un reto que os pedimos al que os unáis, al reto de la demostración, de la proposición basada en el concepto, en la experiencia y siempre con incertidumbre. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo coincido, Javier, gracias por tu comentario. Y no es un proyecto naif, efectivamente, cuando te mueves pues hay resistencias. Yo creo que el hecho de que este proyecto se plantee como una plataforma de convergencia va a ayudar, no va a resolver el problema, pero va a ayudar. Y yo diría, el gran tema es que cuando hay resistencias tienes dos opciones, o las tomas como pleito o las tomas como desafío. Aquí estamos para aceptar desafíos, no nos vamos a pelear, no se trata, pero tienes toda la razón, hay que reconocer que esto puede ocurrir. Y vuelvo a la respuesta que daba Javier, en la medida en la que más y más se vayan sumando y se vaya configurando una imagen objetivo, que eso queremos tener listo al final del primer año,
es posible que se atenúe mucho de esas resistencias. Gracias. Creo que por aquí teníamos otra pregunta. Por favor, adelante. Me voy a poner de pie porque probablemente no me vean. Bueno, pues también felicitarlos. Gracias por la invitación. Y solo por un momento imaginen que este ejercicio se hubiera hecho en 1943. Y no sé a qué conclusiones hubieran llegado, pero ¿qué conclusiones tenemos ahora? Tenemos un sistema de salud caro, peligroso, ¿sí? Y además prácticamente ineficiente. No vamos por nuestra voluntad a los hospitales, vamos porque creemos que hay una esperanza de alivio. Pero fue avanzando y no nos cuestionamos nada. Entonces, lo que sucedió, visto desde atrás, no son logros, fueron resultados. Esto fue lo que resultó. Tenemos medicinas que no curan nada y enfermedades que no existen. Y lo más peligroso es que esas medicinas que no curan nada se venden y el sistema las compra. Y las enfermedades que no existen van y buscan alternativa de solución. Y entonces, como no existen, pues, ¿quién se imagina algo, no? De tal manera que yo creo que vale la pena correr el riesgo de imaginar el futuro construyéndolo desde ahora. ¿Qué va a resultar? No lo sé. Tenemos que ir cuidando los detalles para no tener resultados, sino logros. ¿Hacia dónde queremos llegar? Yo creo que si alguien me hubiera dicho a mí, en mi servicio social, que estaba con la angustia de no tener medicamentos, si alguien me hubiera dicho, no te preocupes, Alejandro, te estás preparando para cuando llegues a ser director, no hay medicamentos. Tenemos un promedio nacional de abasto del 27%, estoy bien preparado para trabajar sin medicamentos. Y aún así la sociedad sigue avanzando con la esperanza de encontrar algo. Yo creo que la propuesta es muy amplia. Yo me gustaría, no sé si tenga la capacidad de participar, pero bueno, voy a tomar el riesgo. ¿Cuál sería el perfil del profesional de la salud del futuro? Dos competencias. Una, tenemos que ser capaces de prepararlo para evitar que se enfermen los otros o la sociedad. Y los que se enfermen, tenemos que ser capaces de sacarlo de los hospitales antes de que se los echen, porque además cuesta muy caro. Y no solamente en dinero. Tenemos que ser capaces de veras de construir este sistema ya ven, por ahí alguien alguna vez lo dijo y ahora se asustó con lo que dijo. Dijo, estamos entre el modelo de lo que no duele, no apesta y no cuesta, no cura. O sea, no, ay, esta sí me dolió, esta sí me va a curar. O esto sí huele a medicina, esto sí me va a curar. O la otra, ese doctor cobra muy caro, seguramente es muy bueno. Por el de sana colita de rana. Yo no sé si tengan o no cola las ranas, pero el primer abrazo cura. De tal manera que tenemos que ser capaces de avanzar hacia un modelo de amor, comida, ejercicio y buen humor. Y lo que no cura esto, de veras, corremos el riesgo de verdaderamente analizar qué es lo que vamos a agregar, porque a lo mejor estaremos desagregando. Cubrieron una faceta, y ya con esto termino, de que sí hay una guía clínica por cada médico. Yo me espanté cuando tuve aquella gran experiencia de trabajar en los primeros pasos de la Contraloría de la Salud. Hacíamos auditorías de salud. Entonces, si tú llegabas con un apéndice, un cuadro de apéndice al Hospital General, el riesgo no era el cuadro de apéndice en sí, sino el protocolo de manejo que cambiaba por metros cuadrados, cambiaba en ese sentido, así de acuerdo a lo de cada uno de ellos. Y si le seguimos, vamos a hacer haciendo normitas y normitis y nos va a agarrar. Por ahí andan anunciando una norma de ahora nos van a enseñar a defecar y va a haber reguladores para saber cómo defecar. Eso es terrible. Estamos normando todo. Digo, yo no sé, ahora tenemos que ser nutriólogos para saber qué comer. Nos espanta esa realidad a la que hemos llegado. Tenemos que ser capaces de veras de reinventar, de reimaginar y entrando en acción. Muchas gracias. Gracias por el comentario. No sé si alguien más tiene algún… doctor, Nada más, adelante.
Gracias, Alejandro. Deben saber que el doctor Alejandro Almaguer es el director de Medicina Tradicional e Interculturalidad de la Secretaría de Salud, pero eso explica la pluralidad de un grupo de esta naturaleza, Alejandro. Gracias por la visión diferente, porque la has tenido desde hace 13 años, 14 años. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? ¿No? Por favor, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y precisamente en esa propuesta de más que opiniones, soluciones, quisiera hacer este comentario en el sentido que nos fueron llevando por ese análisis reflexivo de cómo ver a este gran elefante, ¿no? Cómo irlo viendo y sin duda sabemos que hay grandes condicionantes que han generado que ese elefante sea de ese tamaño y de diversas maneras y tenga complejidades en el diseño, en el desempeño. Mi comentario va en el sentido de cómo precisamente también tomar en cuenta esos determinantes, esos otros determinantes, no solo del elefante, ¿no? Hablo de seguridad, hablo de educación, hablo de muchos otros determinantes que están incidiendo en ese punto. No escuché o no percibí precisamente ese abordaje. Bueno, justo una parte que pretende integrar como todo esto es la premisa del efecto caleidoscopio, que busca atraer otras áreas que están muy relacionadas a salud, pero que tal vez las sentimos lejanas todavía. Desde luego el primer encuentro que mencioné, el de sistema de salud fuera del sistema de salud, justo busca abordar todas estas perspectivas nuevas. ¿Qué están haciendo ellos que nos puede impactar a nosotros y cómo nosotros los podemos impactar a ellos para seguir avanzando en conjunto? Muchas gracias. Y finalmente solo comparto que efectivamente hay una causa y hay una causa gremial. En el caso de la enfermería es hacerla visiblemente y palpable sus contribuciones al sistema de salud. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra duda. Sí, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo me uno a la felicitación por la iniciativa misma que conocí cuando el doctor Ruelas nos hizo favor de invitarnos a un primer escrutinio. Y bueno, ahora retomo algo de lo que nos dijo Enrique y de lo que se estuvo mencionando también, de lo que el doctor Almaguer mencionó, y es el reto que tenemos ante un sistema increíblemente complejo y que se ha ido haciendo cada vez más complejo por la historia que tiene el sistema de salud en México, con una diversidad importante de prestadores, de fuentes de financiamiento, de intereses, de industria, de proveeduría, en fin. Y creo que el reto más importante que paradójicamente va a enfrentar un grupo ciertamente complejo también y diverso en generaciones y en expertices es precisamente el reto de simplificar, ¿no? Creo que eso es uno de los principales cuestiones que yo veo hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer de algo que ha crecido, Enrique lo describió como un elefante que tiene rabo, que tiene patas, que tiene trompa, que tiene orejas de abanico y que cada quien lo interpreta de una forma diferente? ¿Cómo hacemos que eso lo volvamos en un animal ciertamente más simple? Si tendemos hacia la sobreespecialización, sobrefragmentación, sobrecomplicación del sistema, vamos a ser un sistema cada vez más ineficiente. Yo creo que nos debemos de enfocar en dos temas. Uno, simplificar, y el segundo, humanizar. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, desgraciadamente nosotros tenemos que concluir esta sesión, pero ya todos tienen el contacto de alguno de nosotros cuatro, entonces por favor si tienen otro comentario o duda, háganoslo saber con toda confianza y les agradecemos mucho la atención y el tiempo y todo.